Como relajante, como que puedo como que solo concentrarme y centrarme en eso y me olvido del resto. Me gusta leer, me gusta bailar, pintar. Alicia es una niña muy alegre. Su pasatiempo favorito siempre ha sido el ballet, el baile. Es lo que hace constantemente en casa. Y en algún momento me empezó a doler la pierna. Y yo dije como que, bueno, me lo aguanto, a veces duele, como que es ejercicio, te va a doler. Pero no se pasaba el dolor y seguía doliendo. Después me dijo, mami, me está doliendo mucho la cadera, no puedo caminar bien, ya como que ya me está molestando no solo en el ballet, sino en el día a día. Y yo dejé el ballet porque me dolía y porque me estaba quedando atrás y porque me frustré. Me dijeron que tenía una rotura del labrum. La llevamos donde el doctor, le mandaron unos antiinflamatorios y reposo por un mes. Le volvimos a llevar al doctor, le hicieron un análisis ya más profundo y el doctor nos dijo hay que operarla de la cadera. Y claro, tenía 15 años y una operación de cadera siempre es algo como que puede asustarnos un poco. Y yo hablé con mi mamá y le dije como que yo quiero procurar que después de esta operación pueda seguir bailando. Y ella hizo todo lo que podía, habló con diferentes doctores, sacó miles de opiniones. La preocupación de todo padre fue buscar no solo una opinión, sino varias opiniones en Ecuador. Nos llevó a hacer también una consulta privada directamente acá. Y esa consulta, o la respuesta a esa consulta, fue la que cambió realmente la decisión familiar, de no optar por ninguna de las alternativas que nos habían planteado, sino venir acá. Mayo Clinic nos dieron la certeza de que si es que era necesaria la operación, pues se iba a hacer. La respuesta inmediata de todos los profesionales a los que consultamos antes fue siempre una operación. Y la respuesta de Rochester fue: necesitamos conocer a profundidad por qué se origina el daño antes de operar. Nos pidieron que les demos la oportunidad de estudiar el por qué la operación era una opción, y es lo que nos dio la mayor cantidad de tranquilidad. Cuando llegamos ahí, Michelle nos trató súper bien. Se presentó, me explicó cómo se manejaban las cosas aquí, me explicó quién era mi doctor, dónde era que íbamos a estar. Entonces eso me calmó un poquito cualquiera de mis dudas que pude haber tenido en ese momento. Los pacientes internacionales llegan acá con mucha incertidumbre, muchos de ellos son segundas opiniones. Tratar de ser ese punto de contacto donde ellos saben que tienen a alguien que constantemente los va a estar ayudando desde antes de llegar a Rochester, durante su estancia y después. When we see the patient, we evaluate them comprehensively. We have them see and visit with our physical therapist here, because surgery should always be the last resort. Her hip issues were because not only how the socket was formed, but also how the femur was formed. So her socket was a little bit shallow, but also her femur was rotated too much internally. Después de todos los tests dijeron no es del labrum, es del fémur que se está golpeando contra el labrum, causando la irritación ahí. Y nos explicaron cómo hacer la operación. Había una cantidad mínima de riesgos comparada a la anterior. Our goal was to take care of the patient. And the patient needed to have pain relief, but also still be able to go back to dancing and maintain that range of motion. So that's where our expertise and our pre-op planning, and also actually listening and approaching the patient from a human standpoint, not just the x-ray or the imaging shows. We came about and provided that different approach to her problem. Habían un montón de formas de hacer que la recuperación sea más rápida, más simple y más eficiente para mí. Y había un montón de cosas antes y después de la cirugía recomendada por mis doctores que iba a hacer para que me duela menos, para que pueda recuperarse mejor mi piel. Y la operación fue hecha con el propósito de cuando ya ahorita que toca regresar a sacar los tornillos y las placas sea más simple y el daño o la visibilidad de la cicatriz en mi pierna sea mínimo. Currently, she's back at dancing. She's able to do all the activities and motions and maneuvers that she was able to do before surgery. Ya no tiene dolor, ya puede hacer actividades que había dejado de hacer, está retomando el baile. La distancia no es un impedimento. El venir a Rochester y las herramientas tecnológicas que Rochester tiene para hacer un seguimiento oportuno y constante
no solamente de lo postoperatorio, sino de la recuperación, de las distintas terapias que tiene que hacer a lo largo del proceso de recuperación son importantes. Siempre va a haber otra forma de resolver el problema. Solamente se tiene que buscar. Mi consejo es no reparar en venir donde están los mejores. All of us, the whole care team, is very proud of her and very happy for her. We're looking forward to great things from her. Fue un año difícil el año anterior, pero yo ahorita ya entro a mi último año de colegio. Poder sí bailar en esa competencia, poder caminar sin cojear en mi graduación, es como que algo que yo en serio estoy demasiado emocionada para poder hacer.